guerrerosesme.blogspot.mx en Y hoy hemos coincidido en que es fundamental armar este frente de acción para poder tener perspectivas de triunfo y de futuro en relación a nuestra valiosísima prestación que es nuestra jubilación. Porque estamos enfrentando efectivamente toda una oleada que pretende desnaturalizar la conquista de la jubilación. Hoy, la jubilación para muchos sectores de trabajadores es solamente su ahorro. Así lo están haciendo ya en CFE, lo están haciendo en buena medida en el Seguro Social, lo pretenden hacer en PERE y lo pretenden generalizar para el país. Esto, compañeras y compañeros, es desarmar el concepto de la conquista social de la jubilación. La naturaleza de la jubilación es ser una conquista de los trabajadores como un mecanismo de equidad del trabajo frente al capital. No es una dádiva, ni mucho menos aceptar el destino que solo nos podemos jubilar en virtud del ahorro que seamos capaces de hacer. Esto es lo que rechazamos contundentemente a partir de este foro. Es un mecanismo que le otorga a la sociedad expectativa de justicia, de equidad y de estabilidad. Es resultado de un legislativo derivado de la Revolución Mexicana que le dio un valor social al trabajo y al trabajador, y no como ahora se pretende imponer como un mecanismo que nos cuesta demasiado. Hoy necesitamos dar un giro todos los jubilados del país y convocar a todas las asociaciones de jubilados a que asumamos la defensa de este modelo de jubilación como entidad social que nos heredaron las generaciones pasadas. Así que yo quería empezar justamente planteándoles a ustedes que la unión, esta alianza que se invoca entre los diferentes grupos nacionales de jubilados y pensionados es fundamental. La conclusión que tenemos es que estas reformas, todas, han fracasado por unos u otros motivos. Sí fue en efecto Ernesto Zedillo, en primer lugar, el que entregó los fondos de pensiones de los trabajadores del apartado A la banca y a las AFORES. De eso ya hace 17 años. Lo que resultó increíble es que muchos años después, para legitimarse como supuesto presidente de la República, Calderón haya modificado la ley del ISSSTE retardadamente con el mismo sentido equívoco con que Zedillo modificó la ley del ISSSTE. La jurisprudencia 85-2010 es un acto indigno para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Sergio Valls, justamente ese ministro que ahora está acusado de tener en su propia ponencia a un sospechoso funcionario vinculado al narcotráfico, este ministro Sergio Valls se prestó a que la Secretaría de Hacienda propusiera algo que es insólito: dictar una jurisprudencia que toparía los salarios mínimos totales pensionables de 25 a 10, es decir, bajarlos, como lo encontramos en el tope hoy de la ley del ISSSTE, que son 18,000 pesos mensuales. ¿Qué representa esta jurisprudencia 85-2010? Que los tecnócratas, al final del periodo de Calderón, ya tenían clara que la reforma del IMSS, del ISSSTE y el Seguro Popular eran tan un fracaso que no había que llegar a la mesa de las legislaturas ninguna nueva reforma
sino operar con medidas administrativas. Jubilados y pensionados, junto con los jóvenes, están llamados hoy día en México a una tarea fundamental, que es denunciar la naturaleza regresiva, tanto de esta jurisprudencia 85-2010, frente al fracaso de las tres reformas neoliberales grandes, la del IMSS, la del ISSSTE y la del Seguro Popular. La impresión es que ellos lo que van a buscar ahora es imponer un modelo absolutamente regresivo de seguridad social. No se puede sustituir ningún esquema de los que tenemos con un combo de 4 derechos exigibles no definidos, cuando además, vean ustedes, toda la parte más delicada se lo va a pretender financiar con un pretexto y incrementar la seguida a medicamentos y alimentos sin excepción. Los jóvenes, apoyados por los activos, jubilados y pensionados, tienen pues que hacer una defensa de una agenda inmediata, integral, para una seguridad social amplia. En estos tiempos de lucha, de resistencia, merecemos que existan condiciones favorables para que efectivamente hoy la clase trabajadora, la clase obrera, asuma su papel de rector de las políticas sociales, económicas de este país. A mí me parece muy importante, yo lo fundamental es la organización del trabajo, la organización de los trabajadores. Un ejemplo claro de romper con ese sindicalismo castrado que representa la central Charras es el Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha demostrado en la lucha cotidiana, en la lucha diaria, la resistencia y el verdadero camino que tiene que seguir la clase trabajadora para transformar este país. Y enhorabuena, compañeros, por ser un ejemplo de esta lucha, de esta herencia de millones de trabajadores que han luchado para tener mejores condiciones de vida. Hoy para mí creo que lo fundamental también es esta contradicción entre capital y trabajo. Creo que para mí es una de las cuestiones que tenemos que desarrollar. Y hoy la lucha que dan los compañeros jubilados y pensionados tiene que ver con un problema de distribución de la riqueza. ¿Cómo se le arrancamos al gran capital, a la burguesía de este país, lo que producimos? Hoy tenemos que apoyarnos y tenemos que exigir. Yo creo que es un camino, desde mi punto de vista, importante, que tenemos que sostener los derechos que hemos ganado, porque nos han costado sacrificios y acciones. Y para no hacerme muy larga, yo quisiera ponerme a disposición y a responderme con la lucha de ustedes. A mí no me van a celular las cosas para denunciar, para impulsar en base a nuestra capacidad, en base efectivamente también a la resistencia, a la organización, a la unidad de la clase trabajadora, para echar abajo los intentos del gran capital de imponer el esclavismo del siglo XXI con estas nuevas reformas a la ley federal del trabajo y modificar el artículo 5 de la Constitución. Muchas gracias y enhorabuena. Es muy importante el movimiento social. A lo mejor uno llega y propone las iniciativas que pueden ser las mejores iniciativas, pero si no va acompañada de una gran movilización nacional de presión social, no pasa nada de eso. Entonces, es forzosamente la necesidad, y qué bueno que están realizando este tipo de foros, este es el primer foro, para poder hacer una gran movilización, un plan de acción
exigir un trato digno, una real seguridad, que parece que eso no lo tenemos en el país ni indigna. Actualmente no puedo ocultar la indignación de la situación por la que estamos pasando, en la que no existe ninguna seguridad jurídica, seguridad de los derechos humanos, en la cuestión de la expresión, la libertad de expresión que estamos también viviendo. Pero sé que están haciendo un trabajo muy importante, que la confederación de la que está en este momento presidiendo nuestro compañero Almazán, esta va a ser una red nacional, como ustedes están haciendo, esta confederación nacional, y junto a los sindicatos pues de lucha, aunque igual tenemos pocos, y por eso también destrozaron el mes, porque era de los pocos sindicatos combativos, estamos en pie de lucha. Quiero representarles igual mi compromiso y mi congratulación de estar en este foro, y que en lo que venga de la reforma, que lo hagamos juntos, que cuenten conmigo, que cuenten con una amiga, quisiera que sea de cada uno de ustedes, en primera de cuentas, que podamos poder llevar estas iniciativas de esta lucha y ser la portavoz de un sector sumamente importante de nuestro país, y que necesitamos que se haga justicia a todos estos jubilados, pensionados, donde no se les reconoce su labor, su trabajo, y que necesitamos hacer muchas reformas. Vuelvo a insistir que tiene que ser acompañado de un gran movimiento, porque a veces ahí cuando se dicen ser representantes del pueblo, la verdad no muchas veces porque no lo sé. Y necesitamos tener esa fuerza afuera, esa lucha que se dé para poder tener esa correlación de fuerzas que a veces se tiene dentro, que aquí la tengamos afuera, porque la mayoría de los mexicanos estamos viviendo problemas de seguridad, de cuestiones que no tenemos trabajo con nada. Entonces, yo les quiero decir que aquí, más que nada, igual refrendaré igual en estos 3 años que vienen, mi compromiso para poder decir ser una digna representante del pueblo. Muchas gracias. Un saludo de las jubiladas en lucha, trabajadoras jubiladas del Seguro Social. Se llama la ponencia Despojo de Pensiones. El despojo de las pensiones de los trabajadores inició en 1997 con la reforma de Cedillo. Recuerden que modificaron la ley del Seguro Social en 1995 y se aplicó en el 97. Fue el primer golpe que nos dieron a los trabajadores. Con la reforma de la ley del Seguro Social de ese mismo año, posteriormente en 2005, con la creación de las cuentas individuales por las AFORES, modificaron el régimen en 2005 modificaron el régimen de jubilaciones de los trabajadores del Seguro Social. Fue un golpe muy fuerte para nosotros, y los cuales, pues, los jóvenes de ahora ya no tienen régimen de jubilaciones y pensiones de los que entran a laborar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Recordamos muy bien cómo ustedes estuvieron con nosotros en el 2004 en esa lucha, cómo nos apoyaron solidariamente, situación que les agradecemos, con esa falta colectiva que realizamos ambos, pero que la dirección de nuestro sindicato negoció a espaldas de la base trabajadora. Después vino otro golpe en 2007. En 2007 modificaron la ley de amnistía. A pesar de los millones de amparos, no pudimos lograr gran cosa. Aumentaron los años de servicio, disminuyeron los beneficios e incrementaron las cotizaciones. Y en 2008 dan otro golpe a los trabajadores del Seguro Social, donde mandan a todos los jóvenes a las AFORES. Los jóvenes hoy entran cotizando el 7% de su salario hasta llegar a más de 16%. Van a trabajar 35 años y 60 años de edad. En un sector salud donde las condiciones de trabajo son tremendas, con la falta de personal porque nos deben más de 60,000 plazas, no creemos que los compañeros logren una jubilación. ¿Por qué? Porque el desgaste
al atender a trabajadores y enfermos, pues es un desgaste brutal que no consideramos que nuestros compañeros logren una pensión. Ese es un golpe tremendo el que estamos viviendo. Los patrones, sin embargo, esto no ha quedado ahí. Los patrones y el gobierno federal pretenden acabar con todo lo que queda de las pensiones, por lo que han iniciado ya una campaña mediática que sataniza el pago de pensiones negociadas a través de nuestros contratos colectivos de trabajo, a través de la cual pretenden ser avalados por la sociedad para ganar un falso consenso. Es decir, que nos dicen que somos privilegiados a todos aquellos trabajadores que luchamos durante muchos años por tener un contrato colectivo y podernos retirar con una vida digna. ¿Sí? También nos acusan de que hemos desfinanciado el instituto. Y ya decían compañeros que están hablando de un pasivo laboral, que es un pasivo laboral que nos han arrancado a nosotros, porque la riqueza la producimos nosotros y ellos nos han arrancado ese pasivo laboral y hoy no lo tienen. No lo tienen porque lo tienen invertido en la bolsa de valores, lo han perdido. Y hoy quieren que nuevamente los trabajadores paguemos. ¿Sí? Y esto no queda solamente a un gremio, sino que han querido golpear a todos los que quedamos, que somos pocos, con un contrato colectivo, con una pensión dinámica. Nos quieren dejar sin ninguna protección para la vejez. De esto tiene la culpa el Estado, no los jubilados y pensionados del sistema solidario intergeneracional, que ahora nos pretenden dividir con los que no tienen nada y con los que tenemos solo un poco de lo que hemos trabajado. La Asociación Mexicana de Actuarios y Consultores, en voz de Hernando Horta y José Antonio Quesada del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en entrevista con el Financiero del 26 de abril de 2012, presentaron las siguientes propuestas. 1. Un sistema de pensión universal que bajo ciertos requisitos de protección a todos los adultos mayores y que sea financiado con impuestos de toda la población. Nosotros no estamos en contra de que todos tengamos los mismos derechos, pero en lo que estamos en contra es de que nos quiten a unos para darles a otros. Es en lo que no estamos de acuerdo. ¿Sí? Un sistema basado en cuentas individuales financiado por patrones y trabajadores. O sea que todos los trabajadores, jubilados y pensionados, estén bajo este sistema de cuentas individuales, como lo es ahora la nueva generación. Un sistema voluntario o planes privados de pensiones otorgados por cualquier patrón a sus trabajadores y por los planes personales de retiro. Es decir, que los trabajadores profesionistas que ganen un poco más puedan aportar más, pero en base a planes de aseguradoras. Eso es lo que quieren para nosotros. Ambos mencionan de la necesidad de una reforma integral de la seguridad social, que ya en la mañana, el doctor Gustavo Leal daba a conocer, en la cual se replantea el sistema de pensiones. Para esto propone se modifique el artículo 4 de la Constitución, para establecer por un lado el derecho universal a una pensión digna para la vejez y por otro que se regulen los sistemas de pensiones. ¿Qué quieren decir con esto? Que quieren igualar las pensiones de los contratos colectivos a una pensión universal, ya decía el doctor, de 2,000, 3,000 pesos mensuales por familia. Es decir, terminar según con ellos con la injusticia, porque ahora nos vienen a decir que los que tenemos contratos colectivos somos privilegiados y por lo tanto es una injusticia para todos los adultos mayores. De que hay personas sin nada y otros que tienen privilegios, proponiendo además un solo instituto, sea el IMSS o el ISSSTE, para que se haga cargo del sistema de pensiones obligatorio de cuentas individuales.
En síntesis, lo que pretenden es destruir los 105 sistemas de pensiones que hay en el país y que ya lo vienen haciendo. Todos los contratos colectivos estamos recibiendo grandes golpes. Igualar las pensiones a la baja y desaparecer las pensiones dinámicas, pues según ellos no pueden cumplir con esas obligaciones contractuales, ya que según ellos el pasivo pensionario es de 400,000 millones al año. Cifra presentada en el libro Pensiones en México, la próxima crisis, escrito por Pedro Vázquez Colmenares, quien culpa a los jubilados de vivir más años y acusa al gobierno por sostener estas pensiones que según ellos no están fundadas. Cuando nosotros desde el primer día que ingresamos a laborar, nos estuvieron quitando cotizaciones, ¿sí? Al contrario, nos deben, porque ¿dónde están todos esos intereses de estas inversiones millonarias que han hecho? Al igual, José Narro Robles, rector de la UNAM, en conferencia, mencionó que es terrible el sistema de pensiones solidario, que en la actualidad no tiene viabilidad y urgen reformas, sobre todo la fiscal, para regular esta situación. Como vemos, todos los proyectos tienen como objetivo no pagar pensiones dignas y enviar a los pocos trabajadores que cuentan con prestaciones a las cuentas individuales. Las consecuencias son mayores. ¿Qué pretenden con esto? Un mayor empobrecimiento de la población, el incremento de la riqueza de los patrones. Por eso los trabajadores activos, jubilados, pensionados y los jóvenes del movimiento Yo Soy 132 debemos de formar un gran frente de lucha que impida continuar con el despojo de las pensiones, de la seguridad social, de los recursos naturales y en general de nuestra vida. Compañeros, tenemos que continuar luchando porque ellos vienen por más. No se van a contentar hasta ahí. Por lo tanto, nosotros decimos que los jubilados no podemos estar en paz, tenemos que seguir organizados para defender nuestras pensiones y no permitir el despojo de los compañeros de la nueva generación. Eso es todo, compañeros. Bien, dice, según un estudio presentado el pasado mes de abril por el Fondo Monetario Internacional, vivir más de lo esperado representa un riesgo. Por tal motivo, dicen, se debe pugnar por reducir las pensiones y aumentar los años de trabajo antes de tener derecho al retiro. Los ideólogos y teóricos de las tesis neoliberales emanadas del proceso de Washington lo llaman riesgo de longevidad. Y según explican, tiene que ver con el costo creciente en términos financieros de atender el aumento de la expectativa de vida de la población. A partir de este tipo de conclusiones, queda claro que lo que han venido implementando a nivel mundial forma parte de una estrategia de abandono y precarización de las condiciones de vida en general, para lo cual han aplicado políticas depredadoras contra el pueblo, la clase trabajadora, los jubilados y pensionados. Para el caso de México, dice el estudio del Fondo Monetario Internacional, ya se ha transferido parte de ese riesgo a los propios trabajadores, los cuales deben financiar con recursos propios acumulados a lo largo de su vida laboral una pensión al monto del retiro. Efectivamente, como sabemos, cuando se realizó la reforma a la Ley del Seguro Social en 1997, acorde a una serie de recomendaciones del Banco Mundial, se modificó el régimen de pensiones de contribución solidaria por el de aportaciones individuales, bajo el argumento de que el sistema era inviable financieramente. Por lo tanto, cada trabajador tendría una cuenta individual gestionada por una administradora de fondos para el retiro, AFORE, de capital privado, en la que aportaría trimestralmente, acumulando recursos con los que al momento de su jubilación se financiaría su fondo de retiro. La estrategia en contra de las conquistas en materia de pensiones en México se profundizó en el 2007 con las modificaciones a la ley del ISSSTE
donde de igual manera como sucedió con el IMSS, se dieron afectaciones en los montos y tiempos para tener una pensión. Como se observa en ambos casos, IMSS e ISSSTE, fueron desmantelados los sistemas solidarios, colectivos y de reparto de las pensiones, sustituyéndolos por sistemas de cuentas individuales administradas en su mayoría por instituciones de crédito privadas extranjeras. Además, y a través de subterfugios legales, han privatizado, subrogado, le llaman, los servicios de salud, entregando a los particulares y empresas médicas privadas, hospitales, medicamentos, guarderías, centros recreativos, etc. Lo que importa ya en este momento es buscar alternativas viables, cambiando el modelo económico que nos ha hundido en tan desastroso panorama. Por eso, nosotros decimos que contra el dogma neoliberal debemos caminar para reponer el orden constitucional y el estado de bienestar que los gobiernos de los últimos 30 años han entregado a los intereses capitalistas de los grandes consorcios financieros internacionales. Proponemos una plataforma mínima de lucha. 1. Nacionalización de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro Afore. 2. Una pensión mínima universal para todos los adultos mayores de 60 años del país. 3. Establecer en el país el derecho humano a un sistema único de seguridad social integral, equitativo, solidario, colectivo, de reparto y de responsabilidad indelegable del Estado, garantizando su acceso a cada ser humano desde el claustro materno hasta después de su muerte. Aprovechar para ello la enorme infraestructura del país. En este sistema deberá estar representado siempre el trabajador y el jubilado. 4. Rechazamos las reformas regresivas y privatizadoras de la ley del ISSSTE y del IMSS y exigimos sean derogadas. Antes que reforma laboral, respeto a la Ley Federal del Trabajo. Fraternalmente, el Distrito Federal, el 22 de agosto de 2012. Gracias, señor. Aclaraciones y conclusiones. Se ha manejado indebidamente el concepto contable de pasivo laboral como el renglón de pensiones y jubilaciones, cuando en realidad es un concepto mucho más amplio que abarca a trabajadores activos y jubilados. Hay que dejar también muy claro que es un concepto de impuesto a la contabilidad de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como si fueran organismos in quiebra, sin duda para fines de privatización. Lo reiteramos. Otro concepto que también es millonario y casi no se menciona es la demanda laboral, que abarca en los dos organismos más del 80% del total de las demandas. Antes de pensar en una reforma fiscal integral del petróleo mexicano, es fundamental una modificación en un sistema pensionario, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, declaró José Antonio Mir, entrevistado luego de presentar el programa de administración de riesgos del mercado a través de los intermediarios y funcionarios. Esto fue el 30 de julio del 2012. La cual ratifica en mucho la percepción de que el pasivo laboral se está utilizando solamente para abrir las puertas a las contrarreformas de seguridad social y fiscal como preludio a la contrarreforma energética de la segunda generación que ya ha venido machacando y anunciando Enrique Peña Nieto. Muchas gracias por su atención. Los especialistas en derecho, así como de la máxima casa de estudios de la universidad, ¿sí?, para debatir las tres propuestas de reforma laboral que se encuentran en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Las tres propuestas que fueron ingresadas, 2 en el 2010 y 2 en el 2011. Esas tres propuestas, 2 son homogéneas, ¿sí?, tienen la misma pretensión. La otra es una reforma, una pretendida reforma integral constitucional. En este papel, nosotros hemos analizado estas reformas en su tiempo
que se derogan, se crean y desaparecen alrededor de 449 artículos de los 1.110 que contiene esta reforma. Es muy importante que analicemos, ¿sí?, y que denunciemos estas pretendidas reformas. ¿Por qué? Porque ¿qué pretende esta reforma laboral? Esta reforma laboral pretende terminar de tajo con todas las prestaciones económicas, sociales y de la seguridad social que tenemos derechos todos los trabajadores, sin excepción de los trabajadores al servicio del Estado. Por esta razón, porque se pretende nuevos modelos de contratación, se pretende el modelo de contratación por 30 días, por 90 y 180 días, que destruye de cuento los contratos colectivos y las condiciones generales de trabajo. Pretende la incorporación de la mano de obra desde los 14 años hasta los 70 años. Los pagos, ¿sí?, hora trabajada, hora pagada, en relación al modelo de la Jurisdicción Federal, que es la ley que regula las relaciones laborales de los trabajadores de Norteamérica. Trabajo por horas, contratos sin responsabilidad del patrón. La flexibilización del mercado laboral y también pretende la flexibilización de la legislación donde se justifiquen los despidos de los trabajadores. Además, la reducción en las indemnizaciones a los trabajadores cuando son despedidos. Y una infinidad en la cuestión de la seguridad social, la desaparición de las tablas de enfermedades y de las tablas de los pagos, ¿sí? Todo esto suena espantoso, pero es parte de la política neoliberal de este país. Y va atada con la seguridad social del IMSS y del ISSSTE, ¿sí?, donde se quiere desaparecer la estabilidad del empleo, los contratos colectivos, las condiciones generales y además desaparecer la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado. Eso es lo que pretenden estas reformas. Nosotros, los trabajadores del gobierno federal, estamos iniciando un proceso de formación de un frente de lucha en contra de estas reformas, de las últimas propuestas de reformas, porque no es una reforma, son propuestas que han instaurado los partidos políticos de este país bajo presión del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y las compañías transnacionales para cambiar el régimen laboral de los trabajadores mexicanos. El Sindicato de Trabajadores del Gobierno Federal está preocupado por estas circunstancias, como lo hizo con la seguridad social. Hacemos un atento llamado a todos los trabajadores para crear ese frente, y se lo comentamos aquí en este foro, que estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias los trabajadores del gobierno federal. Muchas gracias. La zona Acapulco se acaban de robar 19 toneladas de cobre del almacén y hicieron una jugada, corrieron a los trabajadores de base del almacén y protegieron a los temporales, que son 10 bandidos que apenas acaban de entrar y en lugar de enseñarse a trabajar, los enseñaron a robar. Quiero decirles también que este mismo secretario general estuvo abriendo la bocota porque le dicen el trompudo. Dijo que le había regalado 10 millones de pesos a Peña Nieto para su campaña, para que le diera un cargo a él y otro a su hijo. Esto, compañeros, pues en Guerrero nos pusimos de acuerdo, ya que estamos representando a los jubilados de la Costa Chica, Costa Grande, de Acapulco y
López Obrador y al comité que está de Defensa Ciudadana en Acapulco. Todo esto, compañeros, se los digo porque yo me siento muy orgulloso de poder estar con ustedes, con el compañero Martín Esparza y todo el comité, porque son ustedes ejemplo de lucha. Nosotros en el SUTER siempre hemos recibido los beneficios que ustedes consiguen con los aumentos salariales. Eso es un agradecimiento y un saludo de todos los electricistas del estado de Guerrero y principalmente de esas partes que les comentaba. Yo estoy aquí para decirles que, compañeros, tenemos que seguir luchando hasta que caigamos el último, porque somos una inmensa mayoría, pero lo más importante es que somos seres humanos, hombres y mujeres, que tenemos las tres cualidades que se necesitan para ser un verdadero luchador social, que es mente, corazón y huevos. Yo solamente les traigo el saludo de mis compañeros jubilados y desde luego como secretario de Acción Política de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Estamos aquí para luchar unidos todos como un solo hombre, como una sola mujer, como un solo puño, para que seamos una sola fuerza. Y ahora, abanderado en la lucha en contra del neoliberalismo y por la implantación de un régimen económico, político y social justo, que ha lanzado una iniciativa, una de ellas de que el año próximo, y avisará con 6 meses de anticipación, se realizará en Barcelona, España, un foro mundial para agrupar a los pensionados y jubilados que vivimos en esa tierra. Y por lo pronto, otra propuesta que yo la pongo a consideración de la mesa, ojalá hice un acuerdo de esta reunión, de que el día 3 de octubre, y voy a transmitir la propuesta, invitar a todos los jubilados y pensionados de los 5 continentes a preparar acciones específicas como pensionistas en el día de la Jornada Mundial de Lucha de la Federación Sindical Mundial para el próximo 3 de octubre de ese año. Y eso sería una demostración de fuerza, de unidad y de movilización en contra de las medidas que quiere aplicar este grupo que posee la mayor riqueza del mundo. De no ser así, seguiremos vulnerables, repito, y lo que ha sucedido en Irlanda, Portugal, en España, en Grecia, en donde vimos horrorizados el drama de un pensionado que se suicidó frente al Parlamento porque no estaba dispuesto a vivir, a comer de la basura. Y otro ejemplo en España, en una ciudad de Galicia, me parece, en donde las autoridades han tenido que ponerle candado a los contenedores de basura para evitar que la gente vaya a buscar comida, porque la situación está gravísima y el mayor número de desocupados aumenta día con día. Por eso, compañeros, yo los exhorto muy fraternalmente a la lucha, pero unidos, unificar a todas las organizaciones dispersas, atomizadas, a que formemos un solo frente, un solo frente. Tuve el honor, compañeros, un honor extraordinario de ser secretario general de este gran sindicato hasta que me jubilé. Y puedo decir ahora de que este sindicato no está ni destrozado ni destruido,
está luchando, está más vivo que nunca, y como dijo el poeta español, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Esa es la gran salud que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas para que triunfe la clase trabajadora de México. guerrerosesme.blogspot.mx